Científica Física de la sección B a cargo del ingeniero Arango. En el siguiente video daremos una historia acerca de la teoría atómica. También hablaremos de lo que son los científicos que revolucionaron la química hasta como la conocemos hoy en día. Los inicios de la teoría atómica. Los griegos creían que la materia estaba compuesta por 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. En el siglo V a.C., Demócrito fue el primero en proponer que la materia está compuesta por pequeñas piezas a las que llamó átomos. Su teoría fue rechazada en el siglo XIX, debido a que los descubrimientos en el campo de la estequiometría, los químicos de la época creían que las unidades básicas de los elementos también eran las partículas fundamentales de la naturaleza, de ahí el nombre del átomo. A finales del siglo XIX, mediante diversos experimentos, los físicos descubrieron que el denominado átomo indivisible realmente era un conglomerado de diversas partículas subatómicas, que son los electrones, protones y neutrones. La teoría atómica de Dalton nos habla de que desarrolló su modelo atómico en la que propuso que cada elemento estaba compuesto por átomos iguales, exclusivos, que aunque eran indivisibles e indestructibles, podían asociarse para formar estructuras complejas, los compuestos químicos. La primera fue la ley de la conservación de la masa, formulada por Antoine Lavoisier en 1789, que afirma que la masa total en una reacción química permanece constante. Esta ley le surgió a Dalton la idea de que la materia era indestructible. Dalton estudió y amplió el trabajo de Proust para desarrollar la ley de las proposiciones múltiples. Cuando dos elementos se combinaban para originar diferentes compuestos, dada una cantidad fija de uno de ellos, las diferentes cantidades del otro se combinan con dicha cantidad fija para dar como producto los compuestos están relacionados de números enteros sencillos. Dalton publicó su primera lista de pesos atómicos relativos para cierta cantidad de sustancias. Esto, unido a su rudimentario material, hizo que su tabla fuese muy poco precisa. El del Avogadro permitió deducir la naturaleza diatómica de numerosos gases. Estudiando los volúmenes en los que reaccionaban, significa que una única molécula de oxígeno se divide en dos para formar dos partículas de agua. De esta forma, Avogadro podía calcular estimaciones más exactas de la masa atómica del oxígeno y de otros elementos y estableció la distinción entre molécula y átomo. En 1784, el botánico escocés Robert Brown observó que las partículas de polvo que flotaban en el agua se movían al azar sin ninguna razón aparente. Albert Einstein tenía la teoría de que este movimiento browniano lo causaban las moléculas de agua que bombardeaban constantemente las partículas y desarrolló un modelo matemático hipotético para describirlo. El físico francés Jean Perrin demostró experimentalmente este modelo en 1911, proporcionando además la validación a la teoría de partículas y por extensión a la teoría atómica. Descubrimiento de las partículas subatómicas fue en el año de 1897 por Joseph John Thomson. Descubrió el electrón mediante su experimento con el tubo de rayos catódicos. El tubo usó un recipiente cerrado de vidrio en el cual los dos electrodos estaban separados por un vacío. Mediante la experimentación, Thomson descubrió que los rayos se desviaban al aplicar un campo eléctrico. Además de desviarse con los campos magnéticos, afirmó que estos rayos estaban compuestos por partículas cargadas negativamente a las que llamó corpúsculos. Más tarde, otros científicos las rebautizaron como electrones. Este nuevo enfoque invalidaba por completo el modelo de Brown. Con sus órbitas circulares claramente definidas, el modelo moderno del átomo describe las posiciones de los electrones en un átomo en términos de probabilidades.
Ya que se vio que los átomos eran realmente divisibles, los físicos inventaron más tarde el término partículas elementales para designar a las partículas indivisibles. El descubrimiento del núcleo se dio en el modelo atómico de Thomson. Fue refutado en 1909 por uno de sus estudiantes, Ernest Rutherford, quien descubrió que la mayor parte de la masa y de la carga positiva de un átomo estaba concentrada en una fracción muy pequeña de su volumen, que suponía que estaba en el mismo centro. En su experimento, Hans Geiger y Ernest Marsden bombardearon las partículas alfa a través de una fina lámina de oro que chocarían con una pantalla fluorescente que había colocado rodeando la lámina. Dada la mínima como masa de los electrones, la elevada masa y momento de las partículas alfa y distribución uniforme de la carga positiva del modelo de Thomson, estos científicos esperaban que todas las partículas alfa atravesasen la lámina de oro sin desviarse, o por el contrario, que fuesen absorbidas. Este indujo a Rutherford a proponer el modelo planetario del átomo, en el que los electrones orbitaban en el espacio alrededor de un gran núcleo compacto, a semejanza de los planetas y el Sol. El descubrimiento de los isótopos fue en 1913. Thomson canalizó una corriente de iones de neón a través de campos magnéticos y eléctricos, hasta chocar con una placa fotográfica que había colocado al otro lado. Observó dos zonas incandescentes de la placa que revelaban dos trayectorias de desviación diferentes. Thomson concluyó que esto era porque algunos de los iones de neón tenían diferentes masas. Así fue como descubrió la existencia de los isótopos. En 1918, Rutherford logró partir el núcleo del átomo al bombardear gas nitrógeno con partículas alfa y observó que el gas emitía núcleos de hidrógeno. Rutherford concluyó que los núcleos de hidrógeno procedían de los núcleos de los mismos átomos de más nitrógeno. Más tarde descubrió que la carga positiva de cualquier átomo equivalía siempre a un número entero de núcleos de hidrógeno. Esto, junto con el hecho de que el hidrógeno, el elemento más ligero, tenía una masa atómica de 1, le llevó a afirmar que los núcleos de hidrógeno eran partículas singulares, constituyentes básicos de los núcleos atómicos. Se había descubierto el protón. Un experimento posterior de Rutherford mostró que la masa nuclear de la mayoría de los átomos superaba a la de los protones que tenía. Por tanto, postuló la existencia de partículas sin carga, hasta entonces desconocidas, más tarde llamadas neutrones, de donde provendría este exceso de masa. Una carga eléctrica en aceleración emite ondas electromagnéticas y una carga en órbita iría perdiendo energía y describiría una espiral hasta acabar cayendo en el núcleo. Otro fenómeno que el modelo no explicaba era porque los átomos excitados solo emiten luz con ciertos espectros discretos. La teoría cuántica revolucionó la física de comienzos del siglo X, cuando Max Planck y Albert Einstein postularon que se emite o absorbe una leve cantidad de energía en cantidades fijas llamadas cuantos. 1913, Niels Bohr incorporó esta idea a su modelo atómico, en el que los electrones solo podrían orbitar alrededor del núcleo en órbitas circulares determinadas. Según este modelo, los átomos no podrían describir espirales hacia el núcleo porque no podrían perder energía de manera continua. En 1924, Louis Bouguereau propuso que todos los objetos, particularmente las partículas subatómicas, como los electrones, podrían tener propiedades de ondas. Erwin Schrödinger, fascinado por la idea, investigó si el movimiento de un electrón en un átomo se podría explicar mejor como onda que como partícula. Describe el electrón como una función de onda en lugar de como una partícula. En 1927, Werner Heisenberg indicó que, puesto a una función de onda, está determinada por el tiempo y la posición